escuchando? ¿Me ven? Hola, doctor, ¿todo bien? Buenas. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes que nada, estoy con un problemita porque ayer mi computadora dijo basta. Tuve que llevarla anoche, tuve que llevarla hasta mañana temprano al service y recién la voy a tener lista para mañana a la tarde, porque me tienen que cambiar el disco, etcétera, etcétera. Estoy trabajando con la computadora de mi hija, pero no me lee el pendrive esta computadora. Ya estuve intentando desde bastante antes de las 7. No hay caso. Así que si ustedes tienen dudas o hacemos un repaso o dudas, preguntas que quieran tener, las vamos a tener que realizar de esta manera, pero no puedo ponerles imágenes porque no hay caso con el pendrive, no hay vuelta, la computadora, esta computadora, no me lee mi pendrive. Antes de comenzar, hoy hablé con la doctora Galarza este mediodía, que aparte hoy es el cumpleaños de ella. Hablamos sobre el tema de la ERA, les confirmo, la ERA va a ser el lunes próximo, lunes 14 creo que es, a ver, 4, sí, lunes 14, en el horario de nuestra clase habitual de los lunes, es decir, a las 5 de la tarde, a las 17, y lo vamos a trabajar de esta manera, por supuesto. El examen, la primera ERA va a estar programada para que ustedes puedan entrar ese día y a esa hora. Tenemos que fijar el tiempo, calculo que será 1 hora y pico. Yo no me hago inconveniente por la hora. No soy partidario de esos exámenes que son una carrera contra el reloj, cuanto menos mejor. No, yo no tengo problema. Si tiene que ser 1 hora, será 1 hora, y si necesitan más tiempo, será más tiempo. El sistema va a ser por opciones múltiples. Si eventualmente hay alguna pregunta que en lugar de opciones múltiples es de otra manera, ya se darán cuenta, pero pienso que van a ser todas de opciones múltiples. En eso estamos trabajando con Cintia, con la doctora Bongers también. Entonces, doctor, ¿sí? Una cosita. Sí. ¿Usted tiene correo electrónico? Sí, tengo. ¿Le podemos mandar los PowerPoint que no puede leer de su pendrive? Entonces va a tener directo en su computador y los podrá abrir. Y ahí podrá dar la clase. Sí, pero yo quiero que me digan primero qué es lo que quieren, porque yo no puedo mandar todo el pendrive porque tengo un montón de clases. En todo caso, díganme qué... ¿A la clase que quiere dar? Claro, no. Yo iba a manejar, abrir el pendrive en la medida que ustedes me pregunten tal cosa o tal otra quieren que repasemos. ¿Se entiende? Ah, sí. Entonces, por eso les pregunto, si hay algún tema en particular que ustedes quieren que lo repasemos, lo hacemos. Porque no les puedo mandar todo el temario del pendrive porque es un montón de clases que tengo metidas ahí. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, no sé. ¿Hay alguna pregunta? Volvemos con el tema del parcial primero. Quedamos confirmados para el lunes, entonces a las 17, a las 5 de la tarde, que es nuestro horario de lunes, para el parcial. El día martes vamos a continuar con un nuevo tema, porque el otro día, ayer quiero decir, cuando terminamos la parte de ginecológico, con eso terminamos ya estos módulos. Así que vamos a arrancar con un nuevo módulo. A ver, acá me dice, yo tengo un drive con todos los powers que se usaron este año. ¿Eso podría servirle? Sí, perfecto, Brenda, por supuesto. Pero díganme, digamos, un pantallazo general imposible en este tiempo. Díganme qué temas quieren que los repasemos y los repasamos. Así que en base a eso yo les digo tal power o lo que fuera, y de eso lo hablamos. O si hay alguno que ustedes quieran, en particular, lo hablamos. Acá me pone Evelyn la primera parte donde hablábamos de continente y contenido. Sí, lo que ustedes quieran. El que ustedes quieran, digamos, ponerlo, no tengo problema. Signos radiológicos también. Doctor. Escúchenme, la doctora Bonges creo que le habrá subido porque yo lo vi, un power con signos radiológicos, ¿de acuerdo? Sí. ¿Quieren que hablemos sobre ese power?
Sí, doctor, antes de que empiece a explicar lo que mis compañeros le pregunten, terminó la idea de cómo iba a ser el examen, dijo que iba a ser Choice el lunes 14 en el horario de clases normal. Así es. ¿Va a ser con cámara o así nomás? No. Al ser escrito, ustedes entrarán al examen, marcarán las opciones que sean y después en la corrección supongo que es automática. Así que eso ya lo tendrán, o si no lo tienen en ese momento, al día siguiente ya estarán hechas las correcciones y me las notifican a mí. Yo se las paso, las subo al aula, por supuesto. Está, súper. Hay una ¿Cuántas compañera... preguntas? Sí. Sí. ¿Cuántas iba a preguntas? decirles... No sé todavía porque no tengo cerrado todavía. Habitualmente son 20 preguntas, no más. Tampoco soy partidario de las eras con 60 preguntas. Pueden ser 20 o 30, pongamos como mucho, pero más de eso no. Eso es lo que habitualmente hacemos. Si tienen el power de la doctora Bongers, que hay uno que dice signos radiológicos y me lo quieren compartir, compártanlo y lo hablamos. ¿Estamos? No sé quién lo tiene. ¿Hay alguno de ustedes que lo tenga? Ojo, les digo ese tema por lo que ustedes me pusieron que les importaba ver la parte de signos radiológicos. Me parece que sí, que está perfecto que repasemos los signos radiológicos. Si lo tienen, ¿ustedes lo pueden compartir pantalla conmigo? ¿Quién tiene ese power? Espero respuestas. ¿Alguien tiene ese power de signos radiológicos? Lo estoy buscando, doctor. Ah, perfecto, perfecto. Hay uno, doctor, que dice radiología de tórax. ¿De quién? ¿Es de ella? Sí, de ellos. Fíjense a ver si es el que dice signos radiológicos. Esperen un poquito, yo voy a ver si tengo algo en mi teléfono. No estoy seguro, porque yo tengo todo en el pendrive. Espérenme, aguántenme un segundo, por favor. Doctor, creo ¿Sí? que el que pregunta la compañera que tiene lo de contenido de tórax es uno que está como radiografía de tórax normal. ¿Puede ser? Puede ser. Voy a Ese ver. es el de continente y contenido. Aunque eso me parece que es muy sencillo, no sé si vale la pena repasar. Por ahí me interesa más que podamos repasar el de signos radiológicos. Me parece, opinión mía. Esperen, estoy buscando a ver si tengo ese que yo les estoy diciendo, si lo tengo por acá. Espérenme un segundito. Sí. Es el que dice patrones radiológicos en radiografía de tórax y después dice hablemos de signos radiológicos. Ese es. Espérenme un segundo, por favor. Acá se está cargando yo.
Espérenme un segundito, porque ese Power lo tengo acá, ya lo paso acá en la computadora y entonces lo podemos abrir, yo lo comparto. Exacto, es el de tórax patológico 2, sí, correcto, ese es. 1 o 2. Sí, sí, ese es. No, ese es. Ese es. ¿No? Espérenme un segundito, ya estoy. Muy bien, ahí estamos entonces. Ya pongo el chat por cualquier cosa. Muy bien. Vamos a hablar entonces un poquito sobre este tema, que es una especie también de repaso que podemos hacer de toda la patología de tórax. Este es un power que armó la doctora Bongers. Recordamos qué son los patrones patológicos, ustedes ya lo saben. Eran agrupamientos, habíamos dicho, de las distintas patologías de tórax, que iban, en tórax en este caso, que iban a cursar con signos radiológicos similares. Habíamos hablado de un patrón normal, si ustedes quieren mencionar en primer lugar, con todas las características de tórax normal. Recuerden las densidades, las 5 densidades radiológicas que podemos encontrar. En un tórax normal podemos encontrar todas las densidades: aire, grasa, agua, calcio y metal si hubiera alguna estructura metálica, ¿verdad? Y habían patrones patológicos que pueden estar agrupados de distintas maneras. Algunos hablan de 4 patrones, otros los agrupan en los que suman densidades y los que disminuyen la densidad. Todas las opciones son válidas. En tanto y en cuanto nos queden contempladas todas las patologías, digamos, agrupadas, vale. Dice, fíjense esta frase, hablemos de signos radiológicos. Nosotros estudiamos, vimos una serie de signos que era la manera de poder interpretar la señal que nos da alguna patología. Recuerden que habíamos dicho que siempre hablábamos de signos radiológicos, nunca de síntomas, porque signo era todo aquello que lo podíamos percibir con alguno de nuestros sentidos. En el caso de las imágenes, obviamente a través de la visión.
Entonces, cuando nosotros hablamos de signos radiológicos, fíjense que acá ella les presentó una serie de signos que después los vamos desarrollando. Los mencionamos, no me voy a detener en esta explicación porque ustedes la pueden leer perfectamente. Prefiero ir directamente a la explicación sobre la imagen. El del broncograma aéreo, acá, ¿cuál es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo vamos a ver? Que ya lo vamos a ver enseguida. El signo de las alas de mariposa, ¿se acuerdan? El del edema agudo de pulmón, la mariposa con las alas extendidas, digamos, sobre los dos campos pulmonares o sobre los dos hemitórax, como ustedes quieran. Hay un signo que también se lo suele mencionar, yo particularmente no lo suelo mencionar mucho, que es el de la S de Golden, o la S itálica de Golden, que es esa S abierta, digamos, porque habitualmente no se ve. Es el signo con el que podemos ver la atelectasia o el colapso a nivel del pulmón derecho, del lóbulo superior, por la forma que tiene esa cisura marcando ese proceso, ese colapso, digamos. El signo del menisco, sí, muy frecuente de ver, digamos. Vamos a ver el límite, digamos, del derrame pleural libre. El signo o las líneas B de Kerley, que las habíamos hablado en patrón intersticial. Y después, acá me aparece el signo del manguito, más difícil de ver. Y finalmente el signo del rail, o de las vías de tren, digamos, de las bronquiectasias, pero esos son signos más tomográficos que radiográficos. Fíjense, vamos viendo un poquito todo esto que nos explicaba acá. Para comenzar con el signo de la silueta, voy a correr un poquito más a ver si puedo esto. Ahí está. El signo de la silueta. ¿Para qué nos sirve el signo de la silueta? Es un signo como para poder guiarnos e identificar la ubicación que puede tener alguna imagen dentro de nuestra radiografía de tórax, que es lo que estamos viendo ahora. Y fíjense, acá está más o menos la definición que habíamos dicho. Dice 2 estructuras anatómicas normales o patológicas que tengan la misma densidad, condición sí o sí, y que estén en el mismo plano, es decir, en contacto, en situación de contigüidad una al lado de la otra. Decíamos que borran sus límites individuales y se ve como una continuidad de la imagen. Con eso yo estoy indicando que el signo de la silueta es positivo. ¿Qué valor tiene? Ubicar sencillamente una estructura anatómica en la radiografía. Está adelante, está en el medio, está atrás. Bueno, por ahí tenemos el perfil y listo, se solucionó el problema, está solucionado. Ahora, si me voy a manejar solamente con el frente, por ahí no tengo idea exactamente en sentido antero-posterior dónde está esa imagen que me puede producir curiosidad. Fíjense el esquema muy claro, es decir, una estructura y otra que están una al lado de la otra, fíjense en el mismo plano, que yo acá no tengo un límite neto, yo no sé dónde termina la número 1 y empieza la número 2 o viceversa, la veo como una sola imagen. En el cambio, cuando tenemos 2 estructuras de la misma densidad anatómica, pero en diferentes planos de profundidad, es decir, una no está al lado de la otra, mantienen sus límites individuales. Ese es el signo de la silueta negativo. Fíjense, en este caso, vamos acá abajo, primero. Acá tenemos una radiografía de tórax de frente, el perfil, vamos a manejarnos primero con el frente, donde si yo observo esa imagen de tórax, pienso que rápidamente digo, esto es patológico. Fíjense el hemitórax izquierdo, en la región inferior hay una densidad que es patológica. Esto acá no es normal. Ahora, ¿dónde está? ¿Estará en la porción anterior de ese hemitórax? ¿En el medio o estará más atrás? Apliquemos el signo de la silueta con el corazón. Les repito algo antes de avanzar, que ya lo dijimos. El signo, acá lo tienen, el nombre es signo de la silueta. Punto. No es signo de la silueta cardíaca. Podemos tomar como referencia al corazón con otra estructura. En este caso, con esta densidad, por ejemplo. Y fíjense, yo en esta imagen de tórax de frente, esta radiografía, no puedo marcar dónde terminó
el corazón con su ventrículo derecho y dónde empezó esta condensación, colapso, lo que fuera. No es un signo que me especifique qué patología es. Yo, cuando aplico signo de la silueta, yo no estoy diciendo esto es una neumonía, es un derrame, es una telectasia o lo que fuera. Estoy diciendo en qué plano de profundidad se encuentra. ¿La tenemos clara a esa cuestión? Muy bien. Positivo. Yo no sé dónde empieza uno y termina el otro. Tomo como referencia, decíamos, el corazón, la silueta cardíaca. Y el corazón yo sé que invariablemente va a estar en el mediastino inferior y anterior. El corazón está abajo y adelante. Por lo tanto, esta densidad corresponderá a algún lóbulo o parte de un lóbulo que esté al lado del corazón. Si nosotros recordamos la anatomía del pulmón izquierdo, voy a decir seguramente que esto corresponde a una afectación de los segmentos lingulares del lóbulo superior del pulmón izquierdo. ¿Está claro? Fíjense que no porque esté abajo, esto es lóbulo inferior. No. Recuerden cuál es la trayectoria de esa cisura del pulmón izquierdo, que va de atrás adelante y va de arriba hacia abajo. Y este lóbulo superior, que tiene 4 segmentos, igual que el lóbulo inferior, hablamos del lado izquierdo, va a tener 2 segmentos hacia arriba, el anterior y el ápico posterior, y van a tener 2 segmentos que van hacia abajo, como una prolongación, que eran los segmentos lingulares. Acuérdense, língula, lengua, porque tienen forma de lengua, es como una lengua que está bajando hacia adelante. Habíamos dicho, podemos hacer la correlación con el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿se acuerdan? En el pulmón derecho hay un lóbulo medio, porque hay una cisura que lo divide, pero en el pulmón izquierdo no. En el pulmón izquierdo estos 2 segmentos lingulares no tienen una cisura propia que los divida del lóbulo superior. Por eso son segmentos del lóbulo superior. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, signo de la silueta positivo, yo digo que está abajo y adelante, al lado del corazón, lóbulo superior. Me voy, en este caso tengo el beneficio de tener el perfil y bueno, ahí lo confirmo. Porque fíjense que esta densidad me aparece acá superpuesta sobre la silueta cardíaca. ¿De acuerdo? Pero fíjense que en ningún momento dijimos esto es una neumonía o esto es una telectasia. Ojo, independientemente de aplicar el signo de la silueta, bueno, podemos ver si hay signos, si hay broncograma aéreo, si no hay broncograma aéreo, cómo están los límites, cómo está el mediastino, para pensar en un diagnóstico. Nosotros con el signo de la silueta, cuando lo aplicamos, aprovechamos o estudiamos ubicación. Eso que quede claro. Miren este otro caso que está acá arriba. Otra radiografía de tórax en proyección de frente. ¿De acuerdo? Tengo el corazón, miro la radiografía y yo digo, bueno, esto es patológico porque yo acá tengo una densidad, una opacidad que normalmente no debería estar. Voy a hacer la relación o voy a aplicar el signo de la silueta entre esta densidad y el corazón. El corazón, en esta radiografía, ¿mantiene su contorno? ¿Mantiene su arco ventricular izquierdo, digamos, que lo vimos en el sistema cardiovascular? Esto que está acá, sí mantiene. Signo de la silueta negativo. Las estructuras que si bien pueden tener una densidad similar, están en distintos planos de profundidad. Por lo tanto, aunque yo acá no tenga el perfil, como efectivamente no lo tengo, si me marca un signo de la silueta negativo, yo sé que eso no está en el mismo plano del corazón. Y el corazón, ustedes saben muy bien, siempre está adelante. No tenemos otra ubicación posible del corazón. A lo sumo, cuando el corazón no mantiene su ubicación absolutamente normal, podremos hablar de una dextrocardia, que la habíamos mencionado, cuando el área ventricular está para el otro lado, para la derecha, o un situs inverso, cuando nuestro paciente tiene todos los órganos, tanto torácicos como abdominales, invertidos. El hígado a la derecha, el hígado a la izquierda, el vaso a la derecha, etcétera, etcétera. Si este paciente está dentro de lo ordinario, digamos, voy a decir que esto me está afectando el lóbulo inferior del pulmón izquierdo.
Recuerden que el lóbulo inferior tiene, igual que el superior, 4 segmentos. Un apical que va hacia arriba, pero va hacia atrás, y 3 basales. Un basal anterior, un basal lateral, un basal posterior. No tiene basal medial porque el área que estaría ocupado por el basal medial o basal interno, acá lo ocupa el área ventricular cardíaca. Entonces, el signo de la silueta me dice que esta condensación, colapso, lo que ustedes quieran, está hacia atrás. Y si está hacia atrás, corresponde al lóbulo inferior. ¿Estamos? Esa es la utilidad del signo de la silueta. Después, si quieren, lean toda la explicación que acá Cintia fue, digamos, abundantemente explícita para comentárselos. 2 cuestiones del signo de la silueta, que quiero que les quede clarito, no solamente para esta era, para el final, para la PFO, para cuando tengan que rendir el examen final de carrera y de aquí en más. Cuando yo decido aplicar el signo de la silueta, cuando describo una imagen, si yo voy a describir esta radiografía o esta otra, y hablo del signo de la silueta, para que el signo de la silueta tenga validez y esté completamente explicado, no puedo dejar de mencionar 2 cuestiones. Primero, si el signo de la silueta es positivo o negativo. Porque si yo largo solamente signo de la silueta, no estoy diciendo nada. O estoy diciéndolo a medias. ¿Se entiende? No puedo no especificar si es positivo o si es negativo. Lo primero. Y lo segundo, tengo que manifestar entre qué estructura y qué estructura apliqué el signo de la silueta. ¿De acuerdo? Fíjense que si yo definiera correcta y completamente cualquiera de estas 2 imágenes, yo tendría que decir que se observa signo de la silueta positivo en esta radiografía, negativo en esta otra, entre la silueta cardíaca o el corazón y la densidad. Si yo digo la densidad, fíjense que es un término abarcativo que a mí me incluye las distintas posibilidades diagnósticas. Un derrame, una telectasia, una neumonía, una masa, lo que fuera. Entonces recuerden, siempre especificar si es positivo o si es negativo y entre qué estructura y qué estructura lo estoy aplicando. ¿Estamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? Fíjense, acá tenemos una melange de distintos signos, digamos. Fíjense, por acá me habla de signos del broncograma aéreo. Me gustaría, no sé si se puede ampliar un poquito esto para ver mejor. Acá, bueno, un poquito más. Fíjense el signo del broncograma aéreo. Veamos, por ejemplo, acá hay una densidad, pero acá también hay una densidad. Y si yo agudizo mi vista, voy a ver, acá tengo estas flechitas amarillas que me están mostrando unas imágenes bastante tenues. Fíjense acá, fíjense por acá. Acá se ve un poquito mejor también. Radiolúcidas, es decir, densidad aire. En medio de esta densidad aumentada. Cuando yo hablo del signo del broncograma aéreo, estoy diciendo que observo el bronquio con aire en su interior, en su luz. Y lo puedo ver porque todo alrededor de ese bronquio que está indemne tiene su densidad aumentada. Y es signo de compromiso alveolar. ¿De acuerdo? De compromiso alveolar. ¿Cuál es el ejemplo, podemos decir, más característico del signo del broncograma aéreo? La neumonía. La neumonía bacteriana típica, condensación, consolidación, como ustedes quieran denominarla. Porque recuerden que la neumonía no afecta o no infecta la vía aérea, desarrolla su proceso infectivo en el espacio alveolar. ¿De acuerdo?
Fíjense que a mí me va a servir cuando yo tenga que hacer, por ejemplo, diagnóstico diferencial con un colapso, una atelectasia o un derrame pleural. Si yo hablo de una atelectasia, que no es este caso, la atelectasia sabemos que es el colapso obstructivo, yo voy a tener la vía aérea obstruida. Entonces, en una atelectasia o en un colapso no voy a tener nunca broncograma aéreo, porque el bronquio no tiene aire, está tapado, está obstruido, está ocluido. ¿De acuerdo? En un derrame pleural tampoco voy a ver broncograma aéreo, porque acuérdense que el derrame pleural me daba esa palabra que era el velamiento, ¿se acuerdan? Cubría con un velo toda la imagen, no veo nada de lo que hay por detrás. ¿Estamos? Ese es el broncograma aéreo, el signo del broncograma aéreo. Fíjense, voy a sacar un poquito, esperen un momento, voy a sacar un poquito el chat para poder ver esto que está acá. Fíjense, el signo de alas de mariposa. Un compromiso alveolar, pero también intersticial previo, seguramente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho este signo de las alas de mariposa como representativo del patrón mixto? Porque tenía un compromiso intersticial seguramente primigenio y después aparece el compromiso alveolar. Y pensemos en un ejemplo típico, el edema agudo de pulmón. Esta densidad alveolar, que fíjense que tiene todo para pensar en alveolar, aumento de la densidad, broncograma aéreo, bordes indefinidos, aspecto algodonoso, pero distribuido en forma bilateral, más o menos iliar y periiliar, y si el proceso es más severo ya hablaremos de parailiar, como si fuera una mariposa, o algunos hablan de un murciélago, con las alas extendidas sobre la radiografía de tórax. Pero ¿por qué yo apunto o esto lo inserto en el patrón mixto? Porque fíjense esta imagen que les muestro acá con el cursor. Fíjense esta parte superior. Lo mismo acá, pero está tapado, pero ahí se llega a ver. Fíjense acá. Este pulmón, esta parte del pulmón, utilizando un término para entendernos, no está limpio. Fíjense que tiene un aumento de la densidad, pero medio difuso, infiltrativo, que reúne todas las características del patrón intersticial. Ahora, sobre ese compromiso intersticial, que lo más probable es que provenga de una insuficiencia cardíaca, si el proceso avanzó, no se trató el paciente o hizo un reagravamiento de la cuestión, bueno, ese edema intersticial va a empezar a meterse en los alvéolos. El paciente va a alveolizar, va a comenzar a desarrollar su edema agudo de pulmón con un patrón alveolar, por supuesto. Alveolar más intersticial igual a mixto, igual a edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Este otro que tengo por acá, a ver un poquito, vamos a minimizar esto. Bueno, no me parece un ejemplo característico del signo del menisco, pero sencillamente porque justo salió, me parece, cortada esta imagen. Ahí estamos. Broncograma, las líneas B de Kerley, fíjense en este área, un signo que yo particularmente no le doy mucha importancia, pero lo van a leer, sí. Es característico del patrón intersticial, son líneas radiodensas, blancas, finitas, paralelas entre sí en la base generalmente del pulmón derecho, perpendiculares a la pared costal. Yo siempre digo algo, están muy descriptas, abundantemente descriptas y poco visualizadas. Signo de patrón intersticial, punto. No nos compliquemos más la cuestión. El signo del manguito no se aplica tanto, pero está bien recordarlo o mencionarlo cuando tenemos, fíjense, acá hay una imagen redondita, radiolúcida, y por acá tenemos una imagen un poquito más grande, generalmente más o menos del mismo tamaño, que corresponde a la visualización de un bronquio y de un vaso cortados en forma axial, es decir, de frente.
Recuerden que la broncovasculatura dentro del pulmón se disemina, se desparrama en todos los sentidos. Acá tenemos ese signo de la S itálica de Golden que hoy les mencionaba. Nos puede indicar, digamos, un discreto colapso o una atelectasia. No me parece que sea un signo muy aplicable, digamos, o muy confiable de decir. Y fíjense esto otro que está acá, los patrones radiológicos patológicos en una radiografía de tórax. Acá los agrupamos, la doctora Bonhers les agrupó en 2 grupos. Yo les había dado 4 patrones, me parece perfecto las 2 posiciones para que ustedes tengan la visión más amplia de lo que son los patrones radiológicos, ¿verdad? Por un lado, acá mencionamos patrones de aumento de densidad, o también llamado opacidades pulmonares. Algunos los llaman densidades pulmonares. Ese término no es del todo didáctico, porque si yo digo densidades radiológicas, fíjense que puedo pensar en las 5 densidades, que ya conocemos. Y si hablo de las 5 densidades, hay una, la quinta, que es la densidad de aire, la densidad del gas, del aire. Y eso no me da un aumento de la densidad. ¿Se entiende esto que les digo? Por eso es más apropiado hablar de opacidades. Y ahí sí, el patrón alveolar, que ya lo mencionamos, el patrón intersticial, nódulos y masas, algunos los ubican como otro patrón dentro de este grupo. Hay divergencia. ¿Por qué razón? Porque los nódulos y las masas se van a desarrollar, van a crecer en el intersticio. Entonces, de ahí que algunos los ubican dentro del patrón intersticial. ¿De acuerdo? Las 2 clasificaciones son válidas. Y la atelectasia, si nosotros vamos a dónde se ubica o qué se va a afectar el alvéolo. Porque en una atelectasia, es decir, en un colapso obstructivo, el alvéolo se colapsa, pierde aire, se chupa. Entonces, algunos con razón la ubican dentro del patrón alveolar. Para otros autores, la atelectasia o el colapso así en sí mismo, digamos, representan otro patrón. Lo importante de esto no es si son 2, si son 3, si son 4, eso es lo de menos. Lo que yo quiero es que a ustedes les quede grabado cuáles son las patologías que dan aumento de la densidad. Es decir, si vamos a lo práctico, cuando yo tenga un paciente, le pido una radiografía de tórax o una tomografía y veo esa imagen, bueno, si veo que la densidad en algún punto está aumentada, eso es una opacidad, eso es patológico y bueno, pensar qué puede ser. Esta sí, esta no, esta se entiende. Por el otro lado, acá nos presentan patrones de disminución de la densidad. Si hablamos de disminución de la densidad, dice acá, vemos pulmón claro. Ojo con este término claro. Sabemos que lo claro, las claridades en imágenes son negras, porque la claridad hace referencia al aire. ¿Se acuerdan que habíamos explicado? Y el aire en una radiografía, en una tomografía, en lo que fuera, lo voy a ver negro, lo voy a ver radiolúcido o radiotransparente. También se denominan patrones de hipertransparencia o de hiperlucidez. Si yo digo hipertransparencia, estoy diciendo algo que es excesivamente radiotransparente, es decir, es muy negro. Primer ejemplo indiscutible de este patrón, el patrón de hiperclaridad correspondiente al enfisema. Conocemos por qué el enfisema va a dar este patrón. El paciente que tiene un enfisema va a ir atrapando aire que no lo puede exhalar como correspondería, entonces siempre va quedando un remanente de aire. Se va hiperinsuflando, va quedando aire remanente dentro del pulmón, lo que me va a aumentar la transparencia. Voy a ver más negro, ¿de acuerdo? Y hay una cosita que quiero que quede claro, no nos confundamos. Cuando yo hablo de hiperclaridad, hablo de enfisema, no hablo de EPOC. Y ustedes me dirán, ¿cómo? Si habíamos dicho EPOC, sí, perfecto. De EPOC, de enfisema.
¿Se entiende? ¿Por qué les digo esto? Porque si yo digo EPOC, estoy diciendo enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y yo dentro de este grupo de EPOC tengo por lo menos 4. El enfisema, con todos los signos para que sea una hipertransparencia. El asma bronquial, que en condiciones de no crisis asmática no me modifica la transparencia pulmonar, sí puedo encontrarme hipertransparente en el estado de mal asmático, en el estado de crisis asmática, cuando el paciente tiene su ataque de asma, nunca como un enfisema. Pero por otro lado tengo la bronquitis crónica, también como EPOC. ¿Y qué le pasa a la bronquitis crónica? ¿Cómo me va a llegar a mí un paciente bronquial o bronquítico crónico? Fíjense que me va a toser y me va a expectorar continuamente. Y la expectoración es mucosa, cargada, puede ser purulenta o no, pero es expectoración. Y si yo digo expectoración, estoy diciendo secreción. Y si digo secreción, estoy diciendo líquido. Entonces, recuerden que en la bronquitis crónica va a haber una hiperreactividad de toda la vía bronquial. Es el paciente que me produce moco en la vía bronquial. Acuérdense, en todo el epitelio bronquial, que es epitelio respiratorio, simple, cilíndrico, ciliado, pluriestratificado, con células caliciformes. ¿Cuál era la función de las células caliciformes? Producir moco. En condiciones normales, en una proporción normal, para humidificar la vía aérea. ¿Se acuerdan que dijimos que el aire que entraba del medio ambiente debía llegar a nuestros pulmones tibio y húmedo? Eso se consigue a través de la vía aérea y de esa secreción mucosa de las células caliciformes, en la proporción normal. El bronquial crónico, que tiene una hiperreactividad de estas células caliciformes, produce mucho moco. De ahí la expectoración continua. Si yo tengo mucho moco dentro de las vías aéreas, les pregunto, ¿tendremos un aumento de la radiotransparencia? ¿O iremos a todo lo contrario y vamos a ver un pulmón, como antes se decía, con sus hilios congestivos? Así lo vamos a ver, porque cuanto más grandes sean los bronquios, hablo grandes de calibre, van a cargar mayor cantidad de secreción. Entonces ahí no voy a ver más negro, lo voy a ver más radiodenso. Y el último integrante de este grupo EPOC, dijimos enfisema, asma, bronquitis crónica, eran las bronquiectasias. En las bronquiectasias, en realidad sí tendría que ver un aumento de la transparencia a nivel de los bronquios. Recuerden que la bronquiectasia es la dilatación destructiva de los bronquios, etcétera, etcétera. Pero que dijimos, radiológicamente no, lo vamos a ver poco y nada. Yo sospecho que mi paciente tiene bronquiectasias, lo debo mandar a una tomografía computada. La tomografía computada sí me va a mostrar la vía aérea fina, sobre todo si es una TACAR, una tomografía de alta resolución. Entonces, recuerden, el enfisema, por supuesto, sí me va a dar ese patrón de hipertransparencia. Dejando una acotación más. Frecuentemente, el paciente afectado de EPOC no tiene una sola de estas patologías aisladas. Es el asmático, que es bronquial crónico también. Es el enfisematoso, que es asmático. Es el enfisematoso que tiene bronquiectasias. Entonces, esto no siempre es puro. Es o esta enfermedad, o esta otra, o esta otra. Si hay predominio de las secretantes, con moco, etcétera, vamos a tener aumento de la densidad. Si hay compromiso más de lo aéreo, por el atrapamiento, por lo que fuera, bueno, tendremos un aumento de la radiotransparencia. ¿Se entendió esto? No quiero confundirlos más, sino aclarar, digamos. Y después el patrón destructivo, que también lo habíamos hablado dentro de estas patologías que aumentan la radiotransparencia. Acuérdense de las cavidades, las cavitaciones, los distintos tipos de cavidades, la cavidad que tiene un contorno irregular y una pared gruesa, y ahí metemos otro signo, el signo del peñón, ¿se acuerdan? Ejemplo, el cáncer cavitado o la tumoración cavitada, mal pronóstico porque esa
esa porción de parénquima que falta seguramente metastatizó, mal pronóstico. Tenemos las cavidades tuberculosas, antiguamente llamadas cavernas tuberculosas, de paredes más delgadas que estas que vimos recién, pero no tan delgadas como otro tipo de cavidad que eran las bullas. ¿Se acuerdan? En el enfisema, las bullas enfisematosas. Paredes muy finitas, menos de 1 milímetro, frágiles, que cuando están en contacto con la pared pleural, acuérdense, en un acceso de tos o una maniobra no necesariamente traumática, se pueden romper y vamos a tener un neumotórax atraumático. ¿De acuerdo? También vamos a tener, si quieren, como representante del aumento de la radiotransparencia, al neumotórax. Al neumotórax que, recuerden, ya no es una patología pulmonar, es una patología pleural. Ahí se establece un neumotórax, que es esa entrada o esa invasión de aire al espacio pleural, y por una diferencia brusca de presiones, lógicamente hablamos del neumotórax traumático, vamos a tener que la presión positiva que entra supera a la presión negativa intrapulmonar y el pulmón, acuérdense, se retrae. Va a formar otro signo, que es el signo del muñón pulmonar, que lo podemos ver y por ahí no, cuando queda muy chiquito el pulmón, recuerden que se mete y se esconde atrás del mediastino, atrás del corazón. Les pido un favor, no confundamos, porque por ahí suele pasar, el signo del peñón con el signo del muñón. Suenan parecido, pero no tienen nada que ver uno con el otro. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? ¿Hay alguna pregunta que quieran? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, acá avanzamos con patrón alveolar, aunque yo un poco desorganizado quizás, pero ya fui avanzando, fui metiéndome en algunos temas. Las imágenes con los carteles con explicación no me voy a detener, léanlos ustedes. Fíjense una cosa, en base a la bibliografía y demás. Si ustedes tienen todas estas cuestiones, tienen toda la materia desarrollada, toda la era desarrollada. No hay tema que no se haya dado, ¿de acuerdo? Y esto vale para la primera, para la segunda y para la tercera era. Es decir, para todo el desarrollo de nuestra materia. No hay temas que queden en el tintero. Este año tuvimos que reestructurar algunas cuestiones con la doctora Bongers y yo, porque no tenemos trabajos prácticos presenciales. De esa manera se cargaron todos estos powers que realizó la doctora Bongers, perfectos, quizás un poco más explícitos que lo que yo les doy, pero yo lo voy dando y voy hablando en los teóricos. Estos, léanlos, fíjense las imágenes, tienen todo el desarrollo de la materia. No hay tema que haya quedado sin dar. Voy a la imagen, patrón alveolar. Un poco lo que ya habíamos visto. Fíjense que volvemos a reiterar cosa de fijar bien el concepto. Una neumonía, en este caso, y fíjense, ¿qué les parece? ¿Aplicamos signo de la silueta entre la densidad y el corazón? ¿Qué signo de la silueta les parece que hay por ahí? No tengo el chat puesto, no lo voy a poner para que no me tape esta imagen. ¿Qué signo de la, ¿qué signo de la silueta? Sí, les pongo un segundito para poder participar. ¿Positivo o negativo? Entre la densidad y el corazón. Veo dónde termina, dónde empieza el corazón y dónde está la opacidad. Acá me pone un compañero, dos compañeros ya me ponen negativo. Pareciera que sí, porque fíjense que acá más o menos se marca el borde del corazón, ¿de acuerdo? Si es signo de la silueta negativo entre la densidad y el corazón, siempre esos datos, fíjense que hablamos de una neumonía, lo más probable, del lóbulo. ¿De qué lóbulo? Si no está en el mismo plano del corazón, está hacia atrás, del lóbulo como superior. Si el lóbulo superior te quedó arriba, inferior, eso sí, del lóbulo inferior, porque el lóbulo medio está hacia adelante. El lóbulo inferior, que estaría por acá, está abajo y atrás.
Ustedes me dirán, pero yo acá no veo compromiso. Y no, por supuesto, perfectamente podés no ver compromiso, porque acordate que este lóbulo inferior del pulmón derecho es el más grande de todos, tiene 5 segmentos. Entonces te pudo haber afectado el segmento interno y el segmento externo no te lo afectó. Recuerden esta imagen que está acá. ¿Qué es esta imagen tan marcada, tan delimitada que aparece por acá? ¿A qué corresponde? A la mama. Perfecto, muy bien. Entonces, broncograma aéreo, un montón. Fíjense estas imágenes algodonosas, indefinidas, etcétera, todo para pensar en una neumonía. El otro ejemplo, como compromiso alveolar, ya lo dijimos, acá tienen la mariposa, la sombra mamaria, perfecto. Acá tienen la mariposa. Es decir, ¿a qué corresponde esta imagen entonces? ¿Qué les parece? ¿Qué es esto? ¿Qué diagnóstico hacemos con esta imagen? Muy bien, un edema agudo de pulmón. Sí, señor, correcto. Apago un poquito el chat para tener mejor imagen. Bueno, esto es más teórica, más teoría. Léanlo. ¿Sí? El signo de la pared está. ¿El signo de? De la pared incompleta. Sí. Yo he entendido que era la silueta mamaria. Sí, acá te pongo de vuelta. Este es el signo de la pared incompleta. Tengo pared abajo y afuera. No tengo borde arriba ni tengo borde adentro. Mama natural. No estoy hablando de mama normal. Puede ser normal o patológica, no sé. Yo con una radiografía no puedo saber si la mama es normal o patológica. Le tendré que hacer una mamografía o una ecografía mamaria. Lo que sí puedo decir es que esta mama es natural, es decir, no tiene prótesis. Si tuviera prótesis, no vamos a tener el signo de la pared incompleta. Vamos a tener un borde inferior, lateral externo, otro superior y otro lateral interno. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense distintas imágenes entonces de consolidación. Volvemos al edema agudo. Fíjense este compromiso acá con un borde muy neto. Fíjense que acá no aplicamos o no podemos aplicar eso de los bordes algodonosos y demás. ¿Por qué tengo este borde tan neto que me marcan estas puntitas de flecha por acá? ¿Qué tengo ahí que me actúa como un muro, un límite? ¿Qué es eso? Díganlo. A ver, vamos a poner el chat. La cisura, exactamente. Bordes algodonosos, indefinidos, irregulares, como ustedes quieran, siempre y cuando la neumonía no esté en contacto con una cisura. Yo les pregunto, fíjense que hay broncograma aéreo muy bien visible. ¿Dónde está esta neumonía? Si yo la tengo que ubicar en un lóbulo, ¿en qué lóbulo está? Está por arriba de la cisura menor. ¿Qué lóbulo está afectado en esta neumonía? ¿Lóbulo? ¿Qué lóbulo? ¿Qué me divide la cisura menor, que es esta que está acá? Este lóbulo, que es el lóbulo superior, y abajo el lóbulo medio. Por lo tanto, con esta imagen así solita, yo puedo decir que este paciente tiene una neumonía del lóbulo superior del pulmón derecho. ¿De acuerdo? Fíjense, otra afectación alveolar, como me aparece acá, con una imagen agregada, y ya podemos ejemplificar lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Qué es esto? ¿A qué corresponderá esta imagen que está por acá? Radiolúcida, redondeada, con una pared que no es ni muy finita ni muy gruesa, una cavitación. Perfecto, esto es una cavidad. Hasta que a mí me demuestren lo contrario, puedo pensar en una tuberculosis. Porque esto puede ser una neumonía tuberculosa, producida justamente por el bacilo de Koch. O no, u otro bacilo oportunista. Piensan ustedes que un paciente con una tuberculosis es un inmunodeprimido, obviamente. Como complicación de su proceso tuberculoso largo, crónico, porque esto no aparece de un día para otro, una cavitación.
Las otras imágenes ya vimos. A ver, ¿qué más tenemos como para observar? Acá me continúa con atelectasia, ya lo habíamos mencionado. Los tipos de atelectasia, la definición que ya dijimos, la teoría vuelvan a verla. No vamos a demorarnos en esto. Los signos, acuérdense que en atelectasia se suelen hablar de signos directos o indirectos, primarios y secundarios, principales y accesorios, como ustedes quieran. Particularmente, por ahí no es tan importante saber cuáles son los primarios y cuáles son los secundarios, o cuáles son los directos o los indirectos. Sí es importante conocer cuáles son los signos de atelectasia, ¿de acuerdo? Desplazamiento de las fisuras, pérdida de la aireación, es decir, aumento de la radiodensidad. Fíjense que vamos a hablar de los indirectos, elevación del diafragma de ese lado. Acuérdense, esto es muy importante. La desviación del mediastino, tráquea y corazón en sentido ipsolateral u homolateral. El pulmón pierde volumen, se achica y el retrae, tironea el mediastino hacia el lado de la lesión. ¿De acuerdo? Diferencial con el derrame pleural. Recuerden que el derrame pleural masivo me empuja, me desplaza el mediastino en sentido contralateral. ¿Qué pasa con la neumonía de todo un pulmón? No me toca el mediastino. La neumonía ni me agrega ni me quita volumen. Simplemente cambia el contenido, cambia aire por secreciones. Por lo tanto, el mediastino en su sitio. Cuando hablamos de mediastino, hablamos de tráquea y corazón. Ya te contesto, Marinaldo. Entonces, vamos a tener estrechamiento de espacios intercostales, vamos a tener una hiperinsuflación compensadora del otro lado, todo lo conocemos. Una pregunta tengo. ¿Cuáles son las diferencias entre una cavidad tuberculosa y el signo del peñón? ¿Cuáles son las diferencias? Vuelvo a la imagen un poquito. A ver, acá. Esto es una cavidad, no es un signo del peñón. El signo del peñón tiene la cavidad con su pared interna irregular, como si fuera festoneada, y tiene una pared muy gruesa. Eso es el signo del peñón. Cavidad de bordes irregulares, lobulados, con una pared muy gruesa. Esta cavidad tuberculosa, fíjense que es redondita, es regular en su contorno y tiene una pared mucho más fina que la otra. Una pared discretamente fina, no tan finita como puede ser una bulla. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más tenemos? Esto es lo que habíamos dicho. Y acá tenemos, fíjense, voy a sacar un poquito el chat para ver mejor esta imagen. Ejemplos de atelectasia. Los dos pacientes tienen atelectasia. ¿Cuál es la diferencia? El grado de atelectasia, la gravedad de la atelectasia, la severidad de la atelectasia. Fíjense esta imagen. Si yo observo esta radiografía de tórax muy gráfica, muy ejemplificadora, yo puedo hablar perfectamente. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del hemitórax denso? El hemitórax blanco, el hemitórax opaco. Muy bien, acá lo tienen. Fíjense, denso, opaco, bastante homogéneo, porque yo no llego a ver broncograma aéreo, pero yo estoy teniendo la luz traqueal que viene por acá, y fíjense que en este punto me hace esto. Y fíjense acá donde yo les marco con el cursor, tengo la bifurcación traqueal, la carina traqueal, bronquiofuente izquierdo, bronquiofuente derecho. Perfecto, pero esto yo lo tendría que tener acá, en la línea media. Y está marcadamente desplazada esta tráquea en sentido homolateral a la lesión. Sigo para abajo y me encuentro que veo toda la columna, signo del raquis desnudo. Y mi pregunta sería, ¿y dónde está el corazón? Si este es un paciente con vida. Y el corazón debe estar metido por acá. Desplazamiento en sentido homolateral o ipsilateral, hacia el mismo lado de la lesión. Y fíjense del otro lado, acá sobre todo, una hiperinsuflación compensadora. Recuerden que eso se llama función compensadora o función vicariante. ¿Estamos?
Es decir, ese pulmón trata de compensar la función ventilatoria del otro que está colapsándose, no tiene aire. Esto también es una atelectasia, pero en este caso sería una atelectasia parcial. Nos vamos al otro pulmón, al pulmón derecho, y ustedes me van a decir cuál es el lóbulo que está atelectásico. Fíjense que acá tengo una imagen densa, homogénea, que tiene un borde muy neto, muy marcado, bien denso por acá. Este es el lóbulo que está atelectásico, como les dice la flecha, con una cisura que se desplazó y subió rotundamente, y en este caso, una densidad, digamos, o una radiotransparencia conservada en el resto del pulmón. ¿Qué lóbulo se atelectació en ese caso? Vuelvo a poner el chat. ¿Qué les parece? El lóbulo superior, exactamente. Sí, señor, el lóbulo superior. Esta cisura menor o cisura horizontal que me divide el lóbulo superior arriba del medio abajo tiene que estar, como yo les pongo el cursor, acá, más o menos sobre la mitad de este hemitórax derecho. Y la cisura me hizo esto y subió acá, porque este lóbulo superior perdió volumen. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Bueno, y estas son atelectasias de distintos lóbulos, no vale la pena, ya con los dos ejemplos que vimos estamos más que ejemplificados. Y esto un poco reforzando lo que decíamos recién, el hemitórax denso o hemitórax opaco o hemitórax blanco. Las tres primeras causas, las más frecuentes, que eso lo dijimos muchas veces, el derrame pleural masivo, la atelectasia masiva, la consolidación neumónica masiva también. La primera, derrame pleural masivo, patología pleural no pulmonar, por favor no digamos se observa un derrame pleural del pulmón izquierdo. Si es pleural, no es pulmonar, ¿de acuerdo? Las otras dos, la atelectasia masiva y la consolidación masiva, sí son patologías pulmonares, porque van a afectar todo un pulmón. La atelectasia colapsará todo un pulmón, la consolidación infectará todo un pulmón. Hay otras, sí, el trauma, por ejemplo. El paciente que tiene un traumatismo de tórax o un politraumatismo de tórax y tiene un sangrado importante pulmonar. Lógicamente, si yo veo que hay un derramamiento de sangre dentro del pulmón, me va a aumentar la densidad. Otra patología pleural, el mesotelioma pleural. El mesotelioma pleural es un tumor pleural maligno. Yo les diría muy maligno, de muy mal pronóstico, que me va a producir como engrosamientos pleurales y una opacificación de la pleura, por supuesto. Va a ser causa también, cuando es masivo, como acá nos dice, no nos dice un mesotelioma pleural masivo, va a ser causa de un hemitórax denso. Un tumor mediastínico también grande, importante, que comience creciendo en el mediastino, en el centro, en el medio, pero después se vaya hacia un pulmón, un linfoma. En los chicos, los tumores neurógenos, que están creciendo en el mediastino posterior y avanzan hacia adelante y comprimen y desplazan y complican el cuadro, los tumores mediastínicos. Hernias diafragmáticas grandes. La hernia de Bogdalek, ¿se acuerdan que habíamos mencionado cuando vimos la parte de diafragma? Y habíamos visto, ahora estoy dudando si llegamos a ver eso ya o lo vamos a ver en pediatría después. Bueno, no importa. ¿Qué es una hernia diafragmática? Una malformación congénita. Aparece un orificio anómalo en el diafragma a través del cual, por diferencia de presiones, vamos a ver que contenido visceral del abdomen aprovecha ese orificio herniario y se meten al tórax. Entonces vamos a tener un hemitórax denso por la presencia de vísceras abdominales densas. Un edema pulmonar unilateral, muy raro, porque en general los edemas agudos de pulmón son bilaterales.
Y bueno, y esto explica un poco acá el tema del desplazamiento o no del mediastino hacia un lado o hacia otro. En algunos casos, creo que eso explica ahí, hay situaciones que esto del desplazamiento puede, digamos, confundirnos un poco. ¿Por qué razón? Porque podemos tener emitoras densos que están causados por varias patologías simultáneamente. El paciente que tiene una neumonía importante con un microorganismo que sea muy agresivo, que me infecte todo un pulmón, y el paciente me hace un derrame pleural paraneumónico. Entonces voy a tener neumonía y voy a tener derrame pleural, por ejemplo. No es una sola causa. Pueden haber dos causas. En ese caso, si hay un derrame que sea importante, a pesar de ser una neumonía de base, puedo tener el mediastino desplazado hacia el otro lado. Pero buscar si por ahí en algún punto nos lleva a ver algún broncograma aéreo. ¿Se entiende? Sobre todo lo busco en la parte superior del tórax, del hemitórax. Siempre y cuando el derrame pleural no sea excesivamente masivo y me cubra, me vele, me borre todo el hemitórax. ¿De acuerdo? Bueno, creo que estamos. Son las 8:10, paramos un ratito y en unos minutos volvemos. Vamos a poder terminar perfectamente todo este Power. Y fíjense que con este Power y los signos estamos haciendo prácticamente un repaso de todo lo que tiene que ver con el tórax patológico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, nos encontramos dentro